Hola, ¿cómo están amigos? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les voy a mostrar cómo recuperar esa velocidad que hemos perdido en nuestra PC. Si notamos que nuestra PC está un poco lenta, está floja y ya no está como antes, pues eso se debe a diferentes motivos. Vamos a hacer una limpieza en nuestra PC y vamos a optimizarla para que recupere esa velocidad. Para comenzar amigos, vamos a ir a la lupa y vamos a poner punto de restauración. Vamos a crear un punto de restauración en nuestra PC. Si ustedes aún no han creado un punto de restauración, pues aquí les voy a mostrar cómo hacerlo. Vamos a ir a configurar y aquí en configurar vamos a activar la protección del sistema. Le damos check aquí y aquí en lo que son los gigabytes de espacio vamos a seleccionar entre 10 a 15 gigabytes. Le damos en aplicar y aceptar. Una vez creado vamos a crear el punto de restauración. Normalmente acá podemos poner un nombre. Por ejemplo, vamos a poner Alonso 12, eso que nos recuerde el punto de restauración que estamos creando, o también puede ser la fecha. Le damos en crear, vamos a esperar algunos segundos y el punto de restauración ya va a estar creado. Estos puntos de restauración amigos siempre son buenos tenerlos activos en nuestra PC, ya que si se nos presenta cualquier inconveniente, ya sea con errores del sistema, del software, de nuestro teclado, de nuestro mouse o cualquier error que se pueda suscitar, pues simplemente vamos a regresar a puntos de restauración, elegimos el punto de restauración más cercano y nuestra PC volverá a estar 100% óptima. Ok, vamos a cerrar esto. Ya está creado el punto de restauración, le damos en aceptar y ahora sí vamos a comenzar con la limpieza de nuestra PC para recuperar esa velocidad perdida. Vamos a escribir ejecutar. Nos va a salir este pequeñito apartado y aquí vamos a escribir el comando temp. Le damos en aceptar y aquí nos va a aparecer algunos archivos temporales. Lo que vamos a hacer es seleccionarlos y eliminarlos. Yo hago periódicamente este tipo de limpiezas, es por eso que no tengo mucho, pero si ustedes no lo han hecho en muy buen tiempo o nunca lo han hecho, es posible que aquí tengan 3, 4, hasta 10 gigabytes de archivos basura. Vamos a cerrar esto, regresamos a ejecutar y ahora vamos a escribir porcentaje temp porcentaje. Le damos en aceptar y aquí en esta carpeta pues tenemos un poco más de archivos basura, archivos temporales. Vamos a seleccionar todo esto, vamos a dar clic derecho y vamos a eliminarlo. Yo tengo como 1,5 GB de archivos temporales. Ven cómo se han juntado y eso que yo hago limpieza periódicamente. Si hay archivos que no se pueden borrar, pues déjenlo ahí, pónganle omitir, no va a pasar nada. Son archivos que posiblemente se están usando en estos momentos. Cerramos y como último comando amigos vamos a escribir prefetch. Así, le damos en aceptar y aquí solo tenemos un archivo, igual lo vamos a eliminar. Seguramente a ustedes les va a aparecer mucho más archivos y van a tener que eliminar todos esos. Vamos a cerrar esto. Regresamos a la lupa y vamos a ir a configuración. Si no lo encuentran acá van a tener que escribir configuración. Ingresamos al panel de configuración y aquí amigos nos vamos a ir a aplicaciones. Vamos a ir a aplicaciones y lo que vamos a hacer amigos es aligerar un poco nuestro sistema. Vamos a elegir acá en lo que es ordenar por tamaño. Aquí tenemos todas las aplicaciones, tenemos los juegos, tenemos los programas instalados en nuestra PC y con el pasar del tiempo nosotros obviamente vamos instalando y vamos dejando ahí, vamos acumulando ahí por ejemplo juegos que hemos instalado y no jugamos, ya los hemos dejado de lado, pero están ocupando espacio y recursos. Por ejemplo acá yo tengo el Outlast que me pesa como un poquito más de 3 GB y de esto vamos a eliminarlo amigos. Simplemente le dan clic y lo desinstalan y así ustedes van a ir viendo qué archivos, programas o juegos ya no utilizan y simplemente los van a eliminar de aquí, de su PC, para que lo aligeren más. Esto va a ayudar obviamente a que su PC esté un poquito más rápida. Regresamos. Nos vamos a ir ahora a privacidad amigos y aquí en privacidad pues vamos a ir acá en general y en general vamos a desactivar todo esto. Todas estas opciones simplemente es para que Microsoft mande publicidad a nuestro dispositivo, así que esto no nos interesa, lo vamos a desactivar todo esto. En lo que es ubicación, de igual manera, esta es la ubicación para que nuestro dispositivo mande la ubicación a Microsoft. Esto también
lo vamos a desactivar. Cámara, si ustedes no usan la cámara, pues tampoco, no queremos que obviamente nadie se entere que estamos haciendo, así que permitir que las aplicaciones de escritorio accedan a la cámara, pues desactívenlo. Y aquí nos dice permitir que las aplicaciones accedan a la cámara, pues también lo desactivamos. Y por ejemplo, si ustedes desean, si juegan con el Xbox Game y si usan la cámara, pues déjenlo activado. Yo no uso nada de esto, así que todo lo tengo desactivado en lo que es cámara. El micrófono yo lo tengo activado, ya que con esto estoy haciendo las grabaciones. Y esto sería todo por acá. Vamos a regresar. Si ustedes no usan juegos ni nada, pues esto vamos a deshabilitarlo. Ok. Habilita Xbox Game Bar para cosas como grabar clips de juegos. Bueno, esto deshabilítenlo, amigos. Modo de juego también desactivado. Y Redis Xbox, pues esto no tenemos que hacer nada acá. Está todo ok. Regresamos. Vamos a cerrar esto. Vamos a dar un clic derecho aquí a la barra de tareas y nos vamos a ir al administrador de tareas. Una vez aquí, amigos, vamos a irnos a inicio. Aquí, amigos, inicio. Y estas son todas las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano apenas nosotros encendemos nuestra PC, ¿ok? Yo lo tengo todo deshabilitado. Acá tengo uno que está habilitado, que es para el micrófono. Es una herramienta para el micrófono. El uTorrent también, tengan en cuenta que los que tienen habilitado el uTorrent, apenas encendemos el equipo, el uTorrent pues pum, se inicia para seguir haciendo las descargas. Yo lo tengo deshabilitado. Y todas estas aplicaciones nos consumen recursos a nuestra PC, hacen que nuestra PC también se haga un poco lenta si no tenemos la suficiente memoria o la capacidad. Así que todo esto, amigos, lo vamos a deshabilitar si es que ustedes no lo usan. ¿Ok? Recuerden que todos estos pasos que estamos siguiendo nos dan un pequeño avance y en conjunto pues hacen que nuestra PC se vuelva mucho más rápida. Después de todo esto, amigos, nuestra PC va a recobrar su velocidad. Y como último paso, amigos, nos vamos a ir a inicio y acá vamos a tener algunos iconos. Estos iconos, amigos, tan solo dejen los que van a usar. Normalmente en Windows 10 aquí tenemos bastantes iconos para tener acceso a diferentes aplicaciones o programas. Esto déjenlo lo más limpio posible, amigos. Y otra recomendación más es que el escritorio esté completamente limpio. Tengan los iconos que van a usar, no amontonen archivos o videos en el escritorio. Esto de verdad, el escritorio siempre está activo y es el que más consume recursos, así que tengan siempre su escritorio limpio, amigos. Y bueno, amigos, eso sería todo. Espero que les haya servido este pequeño tutorial. Si es así, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y ya nos vemos en un siguiente video, amigos. Chao.